Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bit Político, a un episodio más, donde tenemos a Majo. Majo, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Todo bien, aquí trabajando tarde. Los tengo aquí esperando. Jesus, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Pues yo espero que todo bien. Nosotros bien, yo un poco carrereada, pero gracias por esperarme, ya estamos aquí. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a Majo y a Jesus, que cada episodio me sorprenden más, ¿no? De los conocimientos que han adquirido gracias a estas campañas presidenciales que tenemos en puerta ya en menos de 2 meses. Hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todas y para todos, que es la educación en México. Y pues primero que nada les quiero preguntar, chavos, ¿qué consideran, qué tan importante o cuál es la importancia de la educación en nuestro país? ¿Quién me quiere contestar primero? ¿Jesus? ¿Eso es un sí o ese suspiro qué significa? Pues a mí me gustaría empezar diciendo que yo considero que la educación es la base del crecimiento de cualquier país, que haya estabilidad política, social y económica, pero sobre todo también de rescatar pues a las generaciones que están y las que vienen del narcotráfico. Wow, qué importante. ¿Y tú, Majo, qué piensas? ¿Qué tan importante es la educación? Sí, igual comparto con Jesus la idea. Justo a la educación se le llama el igualador social, ¿no? O sea, porque tiene ese efecto que cuando hay buena educación y cuando hay educación de calidad, la sociedad se iguala no solo en economía, pero en nivel de calidad de vida. Es una parte súper importante para el crecimiento, no solo de la vida individual de las personas, pero de los países. Ok. Yo he estudiado un poquito de educación, también gracias a estos podcasts que estamos haciendo con ustedes, Bit Político, y la encuesta es lo mío, y me da un poco de preocupación, mucha tristeza, que de las cosas que he visto es que el promedio de educación en México es de nivel secundaria, y ya estamos bien porque hace algunos años, que no son muchos, era nivel primaria. Entonces, ¿qué implicaciones creen que tenga que la mayoría de los mexicanos, no estamos hablando de chavos como ustedes o muchos que tienen la oportunidad de estudiar a universidad, etcétera, pero que el promedio en México en sí de educación es secundaria? ¿Qué les hace sentir eso? ¿Qué piensan de eso? Pues creo que va muy de la mano de lo que hablábamos en el capítulo pasado de la desigualdad. Creo que es muy triste que sea un privilegio educar, o sea un privilegio tener educación en México. Yo encontré un dato de que el 56% de la población entre 25 y 64 años de edad solo cuentan con la primaria. Y ya avanzó, ¿no? O sea, ya ahorita bueno, hay más personas que cuentan con nivel secundario, pero igual es una cifra gigante, ¿no? Claro. De gente que cuenta con una educación básica y probablemente no de buena calidad. Y al final, pues, es recordar que la educación es un derecho humano y que está en nuestra Constitución. Y la verdad es que no se ve reflejado en la realidad. En la realidad, justo. Y tú, Jesus, cuéntame, ¿qué te hace sentir esto? ¿Qué piensas? Pues yo creo que es un pequeño gran avance que ha tenido México como país. De hecho, pues si nos regresamos un poquito a la historia, quien impulsa la creación de la educación pública es la emperatriz Carlota. Entonces, pues estos esfuerzos que se ha venido haciendo desde el Segundo Imperio, pues dan muestra de un pequeño avance, pero que ese avance se ha venido construyendo. Desafortunadamente, pues sí, todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, pero creo que se debe de seguir trabajando para que todas las personas tengan una igualdad, un piso parejo en llegar a la escuela. Claro. Y lo que tú decías, Majo, que el episodio pasado que hablábamos de economía y decíamos que esto que tú también me has dicho, Jesús, que no hay movilidad, y eso también como chavos los desalienta, ¿no? Movilidad social, esto de que poder pasar de, por ejemplo, de clase media, clase alta, etcétera, y la desigualdad tiene que ver muchísimo o casi todo con la educación, sí, ¿no? Sí. Oigan, ¿y qué opinan y por qué consideran que esto es muy triste? ¿Por qué consideran que México siempre está en el último lugar dentro de la OCDE en educación? ¿No? Se dice mucho, porque yo también lo escuché años atrás, que tenemos este enorme problema que hay escuelas, hay gente yendo a las escuelas, pero no estamos entendiendo, no nos estamos preparando, somos el último lugar en educación. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué piensan que significa esto para nosotros? Justo, o sea, esto que está sacando el dato de la OCDE, yo quisiera aclarar que es un organismo internacional que se llama la Organización para la Cooperación en el Desarrollo
económico. Entonces, que estén, que dentro de esa organización evalúen la educación, es porque la educación es un movilizador, o sea, es algo que ayuda al desarrollo de la economía de los países, ¿no? Esa es como la importancia de la educación. Y justo México está en uno de los países, ha estado mucho tiempo como uno de los países dentro de esta organización más bajos, con el famoso examen PISA, que no sé si se acuerden ustedes, pero ese es el examen que hacen y ahí ven cómo estamos fatal, por debajo del promedio de en todos los aspectos, estamos por debajo del promedio. Y hay un profesor del Colmex que se llama Manuel Gil Antón y él hace una como metáfora que a mí me gusta mucho para explicar el problema de la educación en México y dice que es como un camión que está con las llantas ponchadas, el volante destrozado, no hay asientos, no está pintado, está horrible. Luego, en una terracería cuesta arriba con baches y todo mal y con conductores que no saben manejar. Entonces, el camión es el sistema, es la infraestructura, ¿no? De las escuelas, que en México hay muchísimas escuelas que no tienen agua, baño, luz, pizarrones, no, o sea, no hay infraestructura para que se pueda aprender. Los choferes son los maestros, no todos los maestros están preparados, entonces la forma en que se da la educación está fatal. Y luego el camino, que es como esta terracería, es el Estado de México, o sea, el Estado de nuestro país, que pues hay corrupción, hay pobreza, hay desigualdad. Entonces es como una mezcla de mil cosas que nos coloca en este lugar y que no se puede reparar una cosa, se tiene que reparar todo para que realmente pueda haber un avance en la educación en México. Claro. Qué triste, Majo. Sí. Me desalienta. Tú, todo mal. Yo creo ¿Qué significa que México, repitiendo la pregunta, está en último lugar en la OCDE, como dijo Majo, agrupa a muchos países y define el nivel educativo? Y estamos en último de todos los que son miembros. Yo creo que el pequeño gran error, como el de muchos otros sectores de la política mexicana, es que cada sexenio se reinventa y se reforma el sistema educativo. Sí. O sea, como lo dije en el capítulo anterior, no puede funcionar algo que le quitas la continuidad cada 6 años. Entonces, si se diera una buena continuidad a las reformas educativas que hay, yo voy a defender, por ejemplo, la de Peña Nieto. Me gustó mucho cuando se hizo en su momento. Había cosas buenas, había cosas que se debían de mejorar, claro, pero parte de esa falla que estemos hasta abajo, yo la veo en parte de que sea esta reforma sexenal que cada sexenio se hace en la educación, además de justo que a mí no me gustan para nada los sindicatos. Creo que el sindicato de los maestros es algo terrible. Cuando estaba el Baester Gordillo decía que no sabía ni cuántos maestros había en el país, ni cuántas escuelas. De ahí nos damos cuenta del gran daño que hay en la educación del país. De la situación tan difícil en la que se encuentra la educación, no de ahorita, de este sexenio solamente, sino desde hace muchos años, ¿no? Porque cuando dices el Baester Gordillo, me asombra que la conozca, ¿no? Porque bueno, es alguien que en mi época sí se mencionaba mucho y duró muchísimos años como presidenta jefa, no sé cómo se diga, del CENTE. Sí. Y todavía la conoces, ¿no? Y bueno, estaba en pésimas condiciones este tema de los maestros. Sí. Piensan que, bueno, imagínense, vamos a acotar un poquito. Tú traes datos de que la mayoría de la gente entre 25 y 65 años solamente tiene primaria, el 56%. Sí. Yo traigo datos que nuestro nivel máximo de educación promedio es de secundaria, o sea que por ahí andamos. Sin educación no hay movilidad social. Y hablando de el tipo de educación o la calidad de educación que se da en las instituciones de gobierno, ¿creen que está eficiente, deficiente? ¿Cómo está la educación? Vamos a hablar ahorita de las instituciones privadas, pero las instituciones de gobierno, creo que vamos a redundar un poquito, nos están fallando, ¿no? Sí. Eso es lo que ustedes piensan. Sí. Ok. ¿Y las privadas? También. Y ahí es más grave porque, bueno, lo que yo sé es que son carísimas, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, yo cuando estaba haciendo esta investigación y muchas otras, porque también siempre he estado muy orientada a la educación, estudiar en México en una universidad o preparatoria privada ni siquiera te pone en el promedio de conocimiento del resto de los países de la OCDE. O sea, es a veces mejor que ciertas públicas, pero ni siquiera eso llega al nivel en el que debería de estar la OCDE, ¿no? Entonces, como que también hay un gran mito, ¿no? De las escuelas privadas, ya sales directo a Harvard, pues,
No. No. Ok. Sí. Y además el precio, están Sí, muy caras. Sí. Yo también quería saber si alguien regula el precio de las, yo espero que no les caiga mal, de las universidades, porque bueno, yo lo que he visto es, Eso, yo muy sé bien. las colegiaturas de kinder y aún así de kinder se me hace carísimo, ¿no? Ya ni Sí. hablemos de secundaria, prepa, universidad, posgrados. ¿Tú qué piensas, Jesús? Yo creo que, por ejemplo, hay que dividirla en dos. Educación básica, media superior y ya superior. Por ejemplo, hay escuelas de todas, ¿no? Yo creo que, ahora sí como dicen, el perico donde quiera es verde. Sí. Pero, por ejemplo, sí hay escuelas, por ejemplo, hablando de universidades privadas, que pues muchas, como mal llamadamente le dicen, son patito, porque no tienen ni siquiera el reconocimiento de la SEP, ¿no? Entonces, creo que falta, como bien dices, regular esa parte también, ¿no? Claro. Que no tengan ni siquiera el reconocimiento de la SEP y que a últimas, cuando te quieras titular, te digan, ¿qué crees? Sí. Que la SEP no te reconoce nada. Ahí es dinero que hicieron una inversión los papás o a veces los mismos estudiantes para poderse pagar Claro. la universidad y que tengas ese otro reto de volver a estudiar, vamos a llamarlo así, para que alguien te reconozca. Sí, justo como dice Majo, también la parte de la movilidad, a veces académica, pues se da más en las universidades públicas, hay un mayor intercambio internacional de conocimiento, de intelecto humano, que dentro de las universidades privadas, ¿no? Ok, pero específicamente te quiero preguntar, si estudiar en una escuela privada te da acceso a una mejor educación, perdóname, a un mejor empleo o no? Desgraciadamente, los estudios nos dicen que sí, pero de ciertas universidades. Ahora sí que a veces, por ejemplo, salir de, voy a llamarlo de la Ibero, del ITAM, del TEC, sí te posiciona mayormente que salir de cualquier otra universidad. A ver, Majo, tú que saliste de la Ibero. Yo tengo otros datos, no es cierto. Pero creo que es algo muy complejo porque creo que vivimos en una sociedad en México muy clasista, muy racista, entonces evidentemente tener un papel de una universidad privada te posiciona, ¿no? Como en, bueno, es el ITAM, ¿no? Creo que en ese sentido sí te da más oportunidades, pero yo lo que investigué del presidente de la OCDE decía que en México no importa tanto si la universidad es pública o privada, lo que importa, así como dices, el estudiante hace a la universidad, no la universidad al estudiante, lo que importa es el nivel socioeconómico de la persona. Afecta mucho más tu nivel socioeconómico que dónde estás estudiando. Entonces, no es lo mismo que una persona con nivel socioeconómico bajo estudie en la Ibero a que una persona con nivel socioeconómico alto estudie en la UNAM. El diferenciador ahí es el nivel de pobreza y la calidad de vida que tiene tanto en la escuela como en la familia, como en, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy interesante. Creo que sí. Porque además, también tengo otros datos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estamos hablando de educación superior, pero en esto de que hablábamos de las escuelas de gobierno, que si están haciendo bien su función, de si son buenas o no, incluso hay lugares y muchos municipios del país donde no son buenos estudiantes, no solo por la escuela, sino porque hay gente que ni siquiera, los niñitos no llegan ni desayunados a las clases. Claro. Entonces, hay programas del DIF que si no hay corrupción, y eso hay que decirlo, que llegan a los niños desde el desayuno escolar, es importantísimo, porque si no desayunan bien, no pueden aprender. Sí. Entonces, la calidad del alumno que tú decías, Majo, en muchos lugares tiene que ver incluso con su alimentación, con cosas tan básicas como que muchas veces no están siendo bien alimentados. Muchos, más de lo que creemos en México, ni siquiera estamos siendo bien alimentados. Con lo básico, ya ni digo que los lujos, ¿no? Pero lo básico para poder funcionar bien y aprender. Sí. Y justo es eso, la alimentación, pero bueno, ok, supongamos que ya se cubre la alimentación, pero llegas a un lugar donde no hay silla para sentarse y eso afecta el rendimiento del estudiante. No hay un pizarrón donde se pueda explicar, eso afecta. No hay luz, no hay agua, todas las condiciones están fatal. Claro. No, y el maestro no está bien preparado en muchos casos, también hay que decirlo, hay maestros muy buenos, pero otros que no. Y además, a mí me importa mucho el aspecto anímico,
¿no? Sí. O sea, porque no somos robots, somos personas. Yo creo que llegas y tu escuela se está cayendo, no quieres ni ir a la escuela tampoco. Sí. La verdad, ¿cuál es la motivación? Sí. ¿No? Otra cosita que les quiero preguntar. Entonces, en todo este preámbulo que estamos haciendo, ¿la educación en México merece una nueva reforma? ¿Sí o no? Y sobre todo a ti, Jesús, contéstamelo, porque tú eres el que dices que cada 6 años se reforman las leyes de la educación. Échala, Jesús. Yo creo que sí, particularmente porque no me gusta del todo la nueva reforma del presidente. ¿Qué es lo que no te gusta? Cuéntame. Sí, a grandes rasgos. Esta parte de crear un mega nacionalismo, de no evaluar a los maestros, esa parte no me gusta. La detesto. Creo que todos debemos ser evaluados, porque pues hay que ver el desempeño de cada quien. Claro. Creo que sí se merece una nueva reforma, pero no que cuando llegue el próximo sexenio se cambie. O sea, que le dé continuidad a lo bueno que se está haciendo y a lo malo que no se quite, sino hay que ver cómo lo resolvemos y lo aplicamos de mejor forma. Ok. Ese es el tipo de reforma que crees que sí necesitamos. Sí, sí, Ok. sí, sí. ¿Y tú, Majo? Yo regreso un poco a la parte de la infraestructura. Creo que es importante tener una reforma que esté orientada a lo de la infraestructura. Encontré que 4 de 10 escuelas no tienen agua, baños ni luz. El 53% no cuentan con computadoras y sin internet, ¿no? Y como que creo que hay muy poco... como que lo pensamos muy a la ligera, pero sí van a la escuela, sí, pero si no hay una escuela donde aprender que esté bien, de calidad, ¿no? Está fatal. Y también creo que el sistema educativo ya nos quedó viejito, ¿no? Creo que es importante actualizarnos. La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas de cómo se está moviendo el mundo, de la importancia de saber usar la tecnología, saber usar el internet. Y también pues vemos estas escuelas, este sistema educativo en Finlandia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí de saca 10 en matemáticas. Pues está mucho más orientado a que los niños y las personas encuentren su lugar en la educación. Igual y no todos van a ser buenos en matemáticas, pero se les da un apoyo y una orientación. Como que encuentren su vocación. Sí, está mucho. Y todos tienen terapeuta, todos tienen psicólogo. Es muchísimo más humanista este plan. Y al final tienes como 7 años, creo, 8, de educación básica, donde todos más o menos aprenden lo mismo. Y si para ese punto, que sería como nuestro equivalente a secundaria, no sabes muy bien qué hacer con tu vida y no sabes si eres muy bueno en matemáticas o en eso, lo que sea, tienen escuelas técnicas. Entonces, pues sí, a ver, sé carpintero, pero sé un muy buen carpintero con un salario decente, con una calidad de vida. Aquí un carpintero está súper mal visto, tal vez, porque pues no está bien pagado, es un trabajo que aquí no se reconoce. En Finlandia no importa si eres maestro, carpintero o doctor, todos tienen una calidad de vida buena porque tienen una buena educación. Y por eso nos dices que aquí somos muy clasistas. Aquí somos muy clasistas y aquí sí importa si eres abogado, doctor o si eres plomero. Quien tú quieras ser. Exacto. Claro. Ok, pues sí, estamos muy... Sí, si todo eso es educación, pues estamos muy atrás, ¿no? Me impresiona la cifra que traes de 53% no tiene computadora, que actualmente vivimos en el mundo del internet, pues tenemos un rezago muy fuerte. Ahora platíquenme, bueno, ya me dijeron que sí hay que reformar, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cuáles son las propuestas en cuanto a educación de las candidatas y el candidato Maynes? ¿Pudieron revisar así las más importantes? Sí. ¿Quién empieza? Para que aquí haya equidad de género. A ver. Que digan que siempre Majo. Y eso no, queremos un aliado, no un enemigo. Así que hizo. Ahora voy a empezar con Jorge. Me gustaron bastante las de Jorge. Ay, qué bueno, porque luego lo olvidas. En especial voy a mencionar estas dos, que es evaluación para docentes. O sea, lo que él menciona es evaluar el desempeño, conocimiento y habilidades de los maestros. Okay. Eso me parece muy importante. La otra es reforzar la educación para adultos mayores. Como bien ahorita mencionábamos, pues hay mucha gente de 25 a 64 años que tiene la secundaria nada más como máximo, ¿no? Entonces reforzar la idea de que la gente adulta se siga preparando me parece excelente. Esas son las dos que voy a destacar de él.
Las que más te gustaron. Las que más me gustaron. Por ejemplo, lo de Xóchitl. Me gusta esta parte que dice que hay que impulsar la enseñanza en ciencia y tecnología, porque justo como bien dice Majo, pues a lo mejor no todos nos gusta el área de las sociales, ¿no? Debe de haber para todos. Por ejemplo, también hay la de aumentar la oferta de educación superior en comunidades marginadas. Esa me gusta, pero no sabemos cómo, ¿no? No sabemos cómo. Uh-huh. Y Claudia menciona esta parte de mantener las becas, el bienestar para niñas y niños con mi beca para empezar, seguir con la beca de Benito Juárez, que es para educación básica, y fomentar la ciencia y tecnología como ejes del desarrollo nacional. ¿Cuál te convence más? Me gustan las ideas de Jorge. Claudia me gusta esta parte que le impulsa mucho a la educación. Ella piensa que si se educa, se puede crear una nueva nación. Nada más me gustaría como que cambiaran el segmento de las becas, que estén bien reguladas. No que el papá alcohólico, perdón por los papás alcohólicos, pero ocupen la beca de los hijos para comprar alcohol o cualquier otra cosa. Ok, ¿has sabido algún caso de esos? Bastantes. No me digas. Híjole, pues sí, tienen que regularlas, eso no está bien. Sí. Ok. ¿Tú, Majo? Yo, bueno, me fui un poco, encontré una tablita muy buena, entonces ahí viene todo súper. Todas las propuestas de todos. Todas las propuestas de todos y así de financiamiento, de infraestructura, de educación básica. Está muy buena, la verdad. Y bueno, encontré que entre 2015 y 2024 el presupuesto de la educación en México bajó 3%. En vez de subir, bajó. O sea, se le ha estado dando menos dinero. Entonces, a la educación menos dinero. Okay. Entonces, creo que es importante también tener un buen plan de financiamiento. Claudia dice que quiere duplicar de manera progresiva el gasto en la educación hasta alcanzar el 6% del PIB en 2030. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Sabemos. Imagínense ustedes. ¿Quién sabe? Pero ella dice que eso va a ser. Xóchitl dice que va a aumentar la inversión en educación. Y ya, no encontré nada de cómo, por qué, a dónde va a destinar esa inversión. ¿Cómo lo va a hacer, etcétera? Nada más vamos a dar más dinero. Ah, qué padre, gracias, señora. Y Jorge también lo vi como un poquito más, con propuestas más como contundentes y con un poquito más de plan. Y entonces él dice que uno va a destinar el 1% del PIB a la ciencia y a la tecnología, que también es lo mismo que estabas diciendo un poco de Xóchitl, que yo no había visto eso. Pero me parece que está bueno a ver, cambiemos a actualizarnos en este mundo de tecnología. Y él sí dice que quiere garantizar un financiamiento adecuado para el sistema educativo con mayor inversión privada. Y dice que lo va a hacer aumentando 100,000 millones de pesos anualmente hasta generar como un equivalente entre el PIB y la educación. Entonces, como que lo vi un poquito más, con más plan. Y en infraestructura, justo... Pero tampoco dice cómo, ¿te das cuenta? No, tampoco dice cómo, pero mínimo no es vamos a dar más dinero. Okay. ¿No? O sea, como que creo que... Y por ejemplo, decía que dentro de eso... quiere alcanzar el 4.5% del PIB, que no es el 6% de Claudia, pero hasta eso me parece más realista. Y dice que del 25% de esos 100,000 millones se va a destinar a la rehabilitación de las escuelas. Entonces, como que mínimo ya hay una razón de por qué 100,000 millones, por qué, ¿no? Como que lo veo un poquito más planeado, no sé. Y en infraestructura dicen que, bueno, todos tienen un plan porque es un problema evidente. Claudia quiere dotar a las escuelas rurales de bancas, pizarrones, electricidad, agua, todas las cosas básicas que una escuela debería de tener, ¿no? Y justo también quiere meter más computadoras y programas de cultura digital. Xóchitl dice que quiere rehabilitar las escuelas y incrementar el presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Pero igual, no nos dice cómo ni con cuánto ni, etcétera. Es solo como un plan muy, muy lógico, ¿no? Pues sí, hay que arreglar la educación. Sí, pero ¿cómo, no? Y bueno, pues Maynes tiene esto del 25% destinado a la infraestructura y a la rehabilitación. ¿Pero el 25% de qué? Del presupuesto de educación. El 25% de cada 100,000 millones que se van a ir subiendo anualmente hasta alcanzar el 4.2% del PIB. Oh, Majo. Muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes, ¿eh? Qué bárbaro, hemos evolucionado. Sí.
Oigan, ¿saben qué? Ahorita que los estoy escuchando, porque ya llevamos algunos episodios y nunca las propuestas están definidas, ¿no? Uh-huh. Siempre es hacer tal cosa y siempre decimos aquí los tres, pero no sabemos cómo, ¿no? Sí. Entonces, y hablando también que esta semana tuvimos en la encuesta Es lo mío a un doctor experto en campañas, el doctor Enrique, que nos decimos, oye, hay tanta propaganda de las campañas que también se hace basura, etcétera, etcétera. Sí. O sea, no podríamos decirle aquí a los candidatos que en lugar de hacer miles de eventos, que hagan uno solo, donde expliquen cosa por cosa lo que proponen y cómo lo van a hacer. Sí. Porque sí tenemos esas lagunas y a pesar de que los datos nos dicen que en México no hay educación, pues hay mucha gente que sí la tiene y sí queremos saber cómo lo van a hacer, ¿no? Sí. Entonces ahí les va un tip que en lugar de hacer tantos eventos, gastar tanto en papelería, mejor hagan un evento que lo repliquen muchas veces para que todos lo veamos, donde nos digan en educación, por ejemplo, en economía, en seguridad, qué van a hacer y cómo lo piensan hacer. Porque yo creo que esa es una forma en la que sí diríamos, órale, sí, ahí va mi voto, porque así tenemos muchas lagunas, ¿no? Sí, es que justo. Se supone que esos son los debates, pero al final terminan nada más, tú hiciste, ¿no? Tú hiciste y tú no pagaste y tú no sé qué, y pierden el tiempo, que es nuestro derecho saber qué es lo que ustedes proponen para que los escojamos, y pierden el tiempo en tirarse cosas y entonces al final no sabemos cómo planeabas hacer esto, de dónde te ibas a sacar el dinero para la infraestructura, ¿no? O sea, creo que, por favor, no se peleen, tómense en serio el debate. ¿Qué piensas, Jesús? Sí, yo creo igual que Majo, a mí no me gusta ver los debates y que se estén peleando. Digo, nos dejan en el ya va a ser el debate, denles el tip, capítulo. La siguiente semana. Exacto. Más bien, este domingo es el debate. Es el debate. Y la siguiente semana vamos a platicar del debate. Sí. Uh-huh. Sí, entonces esta parte de que a mí no me gusta que se peleen, que tengan en cada poste o en cada árbol la cara de, ahorita veo más de Clara y de Santiago, por ejemplo. Pues la neta es que es nada más dinero tirado a la basura. Es súper difícil de reciclar. Basura que nadie va a recoger porque ellos no la vienen a recoger. Y en segunda yo no veo a nadie que se esté quejando de que es sus impuestos gastados ahí. Y que además, pues sinceramente creo que a todos los jóvenes, hablo por mí y por todos los demás jóvenes, no nos importa, ni nos interesa, ni nos va a hacer cambiar de opinión ver la cara de Santiago o de Clara, en este caso de la Ciudad de México, viendo sus caras en cada poste y en cada árbol. Al contrario, me da ganas de varios como que con bigotes y las cejas de diablito, ¿no? Sí, ya todo mal. Pues ya oyeron a los chavos, ¿no? Y platicamos que son formas, pues ya tal vez viejas de hacer campaña, que necesitamos ver una evolución, ¿no? Sí. Oigan, cuéntenme, hablando de jóvenes, que los tengo ustedes aquí súper preparados, los felicito, ¿eh? Ustedes como chavos, que la otra vez, Jesus, en otro episodio me dijiste, no, es que las candidatas tienen ya como 60 años, y yo te dije, ¿y eso qué, no? Me dijiste, no, bueno, es que les falta como actualizarse más, ¿no? Modernizarse. Entonces, díganme, ¿qué propuestas pueden pensar ustedes como chavos que puedan funcionar para los chavos? Porque cuando hablamos de educación, normalmente los que están en la edad de educarse, pues son los niños y los jóvenes, ¿no? Los que están padeciendo este rezago educativo. Porque los grandes o ya estudiamos o no estudiamos, pero pues ya fue nuestro tiempo. ¿Ustedes qué propondrían? ¿Qué les gustaría? ¿Qué le pedirían si se encontraran a la candidata de Moreno del PAN aquí en la esquina? ¿Qué le dirán? Oye, como chavos queremos esto en educación. Déjense ir. O sea, pero exijan, porque ¿saben qué tenemos el problema como México? Que no exigimos. Sí. O sea, yo creo que en México, si lo quiero ver en su grandeza, todos los chavos deben de tener oportunidad educativa. Todos. Sí. Desde los que viven en el campo hasta los que viven en la sierra, los que viven en la ciudad, los que están en las playas, en el mar, en todos lados. Entonces, ¿cómo ven ustedes a México en su grandeza y qué piensan que puede ser? Porque hablamos del presupuesto de educación, pero hay un presupuesto de todo México. ¿Cuánto se debería de aplicar para educación? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo lo harían? ¿Qué piensan ustedes? Pues justo, bueno, ese 6% que menciona Claudia y el equipo de Morena, ¿no? El partido de Morena, del 6% del PIB dedicado a la educación, esa es como la norma, digamos. Internacionalmente se supone que eso es lo que y México siendo la economía número 15 del mundo, que es lo que 12, ¿no? 12 del mundo, que es lo que hablábamos el capítulo pasado, pues debería de ser un buen presupuesto, ¿no? Claro. Creo yo, a mí algo que me gustaría ver de México y que me gustaría exigirle a todos los presidentes que nos esperan en este camino es
que se le dé la educación pública, esa como accesibilidad a educación de calidad. O sea, me remito a Finlandia, porque es un gran país para estudiar la educación. Ahí todos, el hijo del millonario y el hijo del carpintero van a la misma escuela, porque van a la escuela de su esquina y es la misma. O sea, todas las escuelas tienen más o menos los mismos programas, la misma calidad, el mismo enfoque. Entonces, ir a una escuela privada es algo de, ¿por qué harías eso, no? O sea, no, ¿para qué gastas tu dinero a lo menso? A mí me gustaría mucho eso. Me encanta lo que dices, porque lo que estás diciendo, a contrario sensu, es que la educación en México es muy elitista. Sí. Es de los que pueden. Sí. Okay. Y la educación en México, de acuerdo a la Constitución, me acuerdo que es el artículo 3 constitucional, dice que la educación es laica, gratuita, pero por el hecho de ser mexicanos, es para todos, deberíamos de tener acceso a la educación. Sí. Entonces, yo lo que les digo, chavos, pónganse exigentes. Sí. ¿No? Sigue, Majo, perdón. Sí. Pues es justo eso, ¿no? O sea, tener escuelas públicas de calidad para que todos estudiemos en escuelas públicas y que la escuela privada, pues, sea... se me hace algo un poco surrealista que la educación sea un negocio y que la salud sea un negocio, ¿no? Que tu mejor hospital sea uno privado en donde tienes que pagar cuando es un derecho tu salud, y que la mejor escuela a la que puedes ir cuando es un derecho tienes que pagar para ello. Eso es algo que ya lo aceptamos y ya nos dejamos vivir así, pero no debería de ser así, chavos. La educación debe ser gratuita y debe ser de calidad y es nuestro derecho y debemos exigirla. Entonces, a mí eso sería algo que yo exigiría a los presidentes y las presidentas que nos esperan en nuestro Y el 6% del PIB que, por ejemplo, propone Claudia, ¿se te hace correcto o tú pondrías más? No, creo que el 6% del PIB está bien, porque, digo, esa es la norma, no, yo no sé cómo hacer una ecuación para saber si es correcto o no. Creo que, pues, si lo dice la OCDE, pues, será un PIB, o sea, un porcentaje bueno, pero creo que no se debe de quedar solamente en destinar ese dinero, creo que también es cómo, ¿no? O sea, lo que decíamos, a ver, en México la realidad es que hay muchos niños desnutridos, entonces ese porcentaje, dentro de ese 6%, también que haya programas para alimentar a los niños, para tener buenas escuelas, para dar clases a los profesores para que estén suficientemente capacitados para enseñar, que haya intercambios, que haya, ¿no? O sea, como que no solo es dar el dinero y ya, pues ahí está el dinero, o sea, que haya un plan de verdad en el que se pueda destinar a lo que corresponde y a lo que nos puede dar esa educación de calidad que tanto queremos en México. Claro. ¿Y tú, Jesús, qué propones? Yo lo primero que les pediría a las candidatas y el candidato es que estaba revisando la última cifra del UNICEF en México, que volteen primero a ver a esos 4 millones de alumnos que están limitados en no poder estudiar, y que volteen a ver a esos 600,000 que están en riesgo de abandonar la escuela. Uh-huh. Eso es lo que le pediría primero a todos los candidatos, que volteen a ver a todas esas comunidades indígenas y marginadas que se están enfrentando al no poder ir a una escuela y acceder a la educación. Eso es lo primero que les pediría. ¿Por qué factores un niño deserta de la escuela? Digo, son obvios y lo sabemos, pero menciónamelos porque son muy rudos también. Pues a veces la más común que la gente pues no sabe es que, por ejemplo, en una comunidad indígena, la única escuela queda a kilómetros, que tienen que caminar 1 o 2 horas para caminar, o sea, ni siquiera es como que me subo al camión, tomo el metro, es caminar para llegar a esa escuela. La otra es que pues tienen que trabajar para aportar en los gastos de la casa porque no alcanza. La otra es porque hay violencia dentro de las familias. Por ejemplo, si eres mujer, eres una niña mujer, porque ¿cómo vas a ir a estudiar? Te tienes que casar todavía con cierta persona para asegurar el patrimonio de la familia. Son cuestiones que tienen que voltearse a ver y que nadie está haciéndole caso a veces a esas comunidades. La seguridad también. Entonces son como esos pequeños factores que se van sumando, como bien decías también, que van a veces sin desayunar. Los desayunos que antes tenía el DIF, pues creo que también necesitan que un nutriólogo realmente les diga, porque antes daban lechita y una galleta de amaranto, o sea, no es desayuno eso. Sí. Pero el DIF creía que sí. No, el DIF cree que sí. Y eso cuando no hay corrupción, Jesús.
Sí. Porque en Sí, muchos sí, sí. casos, lo tengo que decir porque Es la realidad. desgraciadamente así es, pero hay casos de corrupción en el DIF donde hay personas que se quedan con el dinero de los desayunos escolares de los niños que están en situación de pobreza precaria más difícil y eso no tiene nombre. Sí. ¿No? Y yo creo que mientras sigamos tolerando corrupción, tampoco vamos a salir adelante. Sí, o los mismos que se quedan, pues, no con una leche, sino con la caja entera de las leches. Sí. No, ya ni digas, con los trailers. Sí, o sea, es terrible esa cosa. Pero fíjense cómo el tema de la educación, que lo vamos platicando, es como igual la seguridad multifactorial, ¿no? Porque Sí. no es nada más una cosa, son un montón de cosas. Y es triste porque por eso hay tanta desigualdad, Ujú. ¿no? Lo que decíamos cuando hablamos de economía, cómo es posible que tanto dinero, pues como tú decías, Majo, o sea, aquí vive Slim, el hombre más rico del mundo, que ha sido el hombre más rico del mundo, Sí, y en México tiene una desigualdad tremenda, ¿no? sí. Bueno, vamos a pasar a la parte de la encuesta. Esta encuesta la hicimos para preguntarle a los mexicanos un poquito de la educación en México. Y primero que nada preguntamos qué opinan a los mexicanos en general de la educación en México y el 66% nos dice que no es ni buena ni mala. Un 13% dice que es mala y un 8% dice que es muy mala. Solamente el 1% nos dice que es muy buena y un 8% de los mexicanos considera que es buena. Entonces, si sumamos 1 más 8, solamente el 9% de los mexicanos considera que es buena la educación en México. O sea, estamos conscientes de estos temas, ¿no? Sí. Y yo siempre cuando veo, a veces, híjole, les voy a caer mal. Este 66% de ni buena ni mala, me choca un poco, ¿no? Sí. Porque digo, ¿por qué no se quieren comprometer? A su respuesta. O sea, la educación en México no es ni buena ni mala. O es buena o es mala, ¿no? Ujú. Sí. Y aquí ustedes piensan que es, Mala. Yo también, que es mala. ok, mala y cuando tienes que pagar, cara, ¿no? Sí. Sí. Ok. Voy a llorar. ¿Qué propondría para una mejora en la educación en México? Fíjate, nos dice casi el 50% impulsar la lectura en los estudiantes, porque también creo que México ha sido de los últimos lugares en lectura de comprensión. Sí. O sea, eso está gravísimo. O sea, los nenes saben leer, pero cuando No les saben preguntas qué interpretar. leíste, exactamente, no saben qué leyeron. En el examen de PISA de 2022, porque creo que de 2023 no han salido los datos, pero México sacó un puntaje de 412, no sé muy bien qué significa eso, pero es de los más bajos y es 5 puntos menos que el examen de 2018. O sea, vamos peor. En comprensión lectora, sí, la gente sabe que la A se escribe así, sabe leer una oración, pero no sabe comprender ¿Qué leyó? que leyó y estamos en el nivel 2 de 5 de lectura. O sea, el promedio mexicano sabe leer bajo. oraciones, pero no sabe interpretar la información, no sabe qué hacer con esa información que leyó. Entonces sí, creo que también la lectura es algo súper importante. Claro. Por eso yo creo que eso es lo que nos dice la gente, ¿no? Tener talleres después de clases, ampliar los horarios en las escuelas, que los maestros dejen más tarea, impartir más materias. ¿Qué harían ustedes, así como estas cosas prácticas que nos contestó la gente, para mejorar la educación en México? Yo voy a hablar porque ya también me estoy dedicando al mundo de la docencia. Muy bien, no nos habías contado. Teacher Jesus. Teacher Jesus. Pero creo que esta parte voy a decirlo en el sentido de que la pandemia vino a afectar a muchos, incluyéndome cuando estaba en la universidad. Pero el hecho de que esta parte de que ponernos a leer más no es la solución. Porque yo recuerdo que cuando estaba en la primaria te mandaban llamar y decían, léete tantas palabras por minuto porque si no fracasaste en la vida. Sí. La solución no es leer 1000 palabras en un minuto, sino que justo entiendas. Yo creo que a lo que es enseñar a los maestros a tener muchos métodos didácticos que permitan tener y captar la atención de todos los alumnos y que los alumnos, como en otros países, como en Alemania, como o sea, ejemplos que dice Majo, que los niños aprendan jugando. Porque justo, o sea, un niño de 4 o 5 años, pues no se va a aprender el concepto, ni se va a aprender fechas, o sea, y eso no es tan importante a veces, sino que entienda lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Eso es a lo que yo me iría más. ¿Tú, Sí, Majo? yo completamente de acuerdo. Creo que aunado a eso, me gusta mucho este sentido de saber que
si un niño se siente en dificultad de aprendizaje, que pueda recurrir a un maestro y decir, oye, me está costando trabajo matemáticas, ¿me ayudas? Y que tenga esa atención personalizada. Y eso solo puede ocurrir si hay muchas escuelas con pocos alumnos, que no haya una escuela en la que haya tantos alumnos que pues, Chuchito es uno más, es un número, ¿no? Ajá. Entonces creo que esa parte de sí, hacerle la forma de aprender, no pues sentarte y memorizar y aburrido, hacerlo interesante, pero también que haya este acercamiento uno a uno entre los docentes y los alumnos, de poder pues decir, oye, soy muy bueno en historia, pero en mate estoy teniendo problemas, y tener una atención focalizada para matemáticas o para historia o para ciencias o lo que sea que le cueste trabajo, pero sí, que la educación de un niño importa, no es la del salón, Claro. es la de cada niño individual. Ok. Bueno, pues hay que dejarlo ahí de tarea porque luego no hay ni maestros ni pizarrones en las escuelas, ¿no? Sí, sí, o sea, ni bancas, ¿no? Brincos, digamos, de que hubiera atención personalizada. Esta parte de impulsar la lectura, yo sí estoy de acuerdo porque no sé a ustedes les pasó, pero yo con este aumento de la tecnología, a mí me gusta leer, pero leo menos, mucho menos que cuando no teníamos este tema de Wikipedia, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, creo que si yo vi esa transición, cuando no había celular y agarrábamos de plano el libro, ahorita, muchos chavos ya nacieron con esta situación, entonces menos lees un libro. Y la sensación de leer en la tablet o en la computadora, sí. A agarrar el libro, bueno, yo que soy ya más grande, y subrayarlo y poner tus notas, es bien distinta, ¿eh? Sí. No sé si a ustedes les pasa. Sí. Sí. Yo leo mucho, pero tengo mi Kindle. Ajá. Y la verdad es que ese sí es un buen sustituto porque está hecho específicamente para leer, ¿no? O sea, está hecho con la luz correcta, que no lastima tus ojos y lo que sea, pero pues sí, no hay nada como agarrar tu librito, ¿no? Y subrayarle. Sí, ponerle ahí en las esquinas. ¿Sabes? Vamos, ¿de quién cree que debería ser la responsabilidad de aumentar el nivel académico en México? Esto es importante. La responsabilidad de aumentar el nivel académico en México. El 40% dice que los padres, ¿eh? Yo pensé que iban a decir el gobierno. El segundo lugar, el 23%, el gobierno. El 13%, en tercer lugar, los maestros. El 7%, en cuarto lugar, los alumnos. El 15% solamente dice que de todos. Y solamente nos contestó un 2%. Pero aquí la gente nos dice que la primera responsabilidad de aumentar el nivel académico en México son los padres, no el gobierno. Eso es interesante, ¿no? Creo que se da mucho porque pues hay muchos papás que meten esta exigencia, ¿no? De no importa, tú ve a la escuela, no importa si la escuela es buena o mala, tú estudia, tú sé el mejor, ¿no? O sea, creo que ese impulso de los papás de dar todo para que los hijos sigan yendo a la escuela y sigan pudiendo tener esta como educación, oportunidad de la educación, que no gasten justamente los vales de las becas en alcohol, ¿no? Creo que eso es importante. Pero también el gobierno es responsable de la calidad de la educación que recibimos. Claro. Pero sí, la casa y la familia es súper importante como para una buena educación. Sí, y yo creo que los padres hacen todo lo que pueden, pero como dices, también el gobierno tiene que poner su parte, ¿no? Sí. Fíjense qué interesante está esta pregunta. ¿Qué problemas se solucionarían si la educación en México fuera de mayor calidad? En primer lugar, se solucionaría el desempleo. En segundo lugar, la inseguridad. En tercer lugar, las adicciones. Y cuarto lugar, la corrupción. O sea, el no tener buena educación nos lleva al desempleo, a inseguridad, a adicciones, a corrupción. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Yo no. Yo tengo otros datos. Y sus comportamientos. Tiene otros datos. Nada más, no comparto la parte del desempleo. Ajá. Porque aquí estaba viendo que de este ciclo escolar, de 2022-2023, hay 33.145.240 estudiantes. Yo no creo que México tenga la capacidad para dar 33 millones de empleos. Y de buenos empleos, y exacto. de buenos empleos. Sí, okay. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Tienes razón, Jesús. O sea, fíjate, lo que estás diciendo es que sí hay 33 millones de chavos estudiando, pero no va a haber 33 millones de empleos esperándolos. Creo que es un camino a recorrer, ¿no? Mientras más personas salgan con buena educación, más empleos se generan. Pero es un camino muy largo, ¿no? O sea, eventualmente sí ayudaría el desempleo,
pero no es inmediato ni instantáneo. Yo por eso les digo y les decía desde la otra vez, pues que hay que ser emprendedores, ¿no? Sí. Y no es fácil, pero no es tampoco imposible, es totalmente y absolutamente posible el que tú puedas autoemplearte, ¿no? Sí. También es un camino, igual y sales, buscas un empleo, etcétera, pero es importante porque estar pensando que allá afuera te van a estar esperando en un país como México, desgraciadamente estamos viendo, de acuerdo a las cifras, que no va a ser así, Sí. ¿no? Denme una conclusión, chavos, ya nos vamos a ir. Ya aquí Quique de producción me está haciendo señas. Ahí vamos, Quique. Bueno, yo como conclusión creo que la educación es de las cosas más importantes que arreglar no solo en nuestro país, en todos. Creo que hay mucha oportunidad de crecimiento y para aprender otros modelos de otros países, de escuchar organismos internacionales, sus consejos, por ejemplo. Y pues sí, creo que es importante que nos unamos para exigir la educación y creo que a mí lo que más me importa de la educación es que sí creo que es una herramienta para combatir la corrupción, que es uno de los principales problemas en México, ¿no? Entonces creo que si queremos un México mejor, es importante exigir una mejor educación y pues hacer lo que nos toca, ¿no? Claro. Y a ver, Jesús, tú como conclusión, ¿qué le dirías a los primeros nuevos votantes, de esta elección presidencial en cuanto a educación? Que se fijen en qué. Primero, en esta parte de quién busca ampliar la oferta educativa en cuanto a escuelas, vamos a llamarlo así, inaugurar nuevas escuelas. Yo creo que eso es algo muy importante. Tenemos las principales escuelas públicas están desbordadas. Uh-huh. Eso, aunque a los candidatos no les guste decir que no los aceptan porque no quieren, pues no, es porque están desbordados, es la verdad. Claro. No, en la UNAM vemos que hay chavos excelentes, extraordinarios con 9.7 y son rechazados. Sí. Bueno, 9.8 y son rechazados. Uh-huh. O sea, eso que no, sin palabras. Sí, entonces yo creo que primero se fijen en eso. ¿Quién ofrece que puede crear más centros de estudio y quién puede dar, a lo mejor sería un poquito ya más para los papás, quién puede crear buena infraestructura para las escuelas? La otra vez leía que creo que era en Oaxaca, que era un grupo para los 6 años de primaria. O sea, estaban los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto metidos en un solo salón con un solo maestro. Yo creo que también hay que exigirle a los candidatos que logren destinar todo ese dinero de la educación para que haya buenas escuelas con condiciones dignas y con salubridad también, que eso es lo más importante. Qué bien lo que dijiste, yo lo retomo, Jesús, gracias. Que piensen en la dignidad de las personas y de los mexicanos. O sea, no merecemos como mexicanos, ningún mexicano de ningún lado merece estar viviendo esa situación en esas condiciones. Sí. Yo creo que a todos, si tenemos empatía, nos da mucha pena y mucha vergüenza que eso esté pasando, y espero que a las candidatas, a el candidato y a los más de 20,000 candidatos y candidatas que están ahorita y que van a detentar el poder de nuestro país, pues también sientan esta tristeza, esta empatía y esta vergüenza de que haya mexicanos en esta situación de desnutrición, estudiando en escuelas que no son escuelas, y pues si somos solidarios y patriotas, pues deberían de cambiar las cosas, los que tienen el poder de hacerlo. De acuerdo. Gracias, chavos. Esto es Bit Político y hablamos de la educación en México. No se pierdan nuestro siguiente episodio porque vamos a hablar del debate, ¿vale? Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima en Bit Político. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Jesús. Bye. Bye.